Mira, mira. Un chingo, ¿verdad? Pero es por eso, es porque está chaparrita. ¿Estamos conectados todos? Qué bueno. Muy bien, compañeros. Vámonos a lo que es la última sesión. Les voy a suplicar que una vez que terminemos esta sesión de 40, 45 minutos, nos damos un receso de 2, 3 minutos y voy a finalizar para que ustedes el próximo miércoles tengamos ya la guía y lo que tengamos que estudiar para el examen. Es muy importante poner atención a estos. Sí, es importante poner atención tanto a la clase como a las guías, porque les estoy dando las respuestas a varias de ellas, pero también es importante que ustedes investiguen para, además de conocer la historia, la evolución de la humanidad, sepamos los temas que van a venir en el examen. ¿Cuándo sería el examen? Sí, nada más que primero damos la clase y ya terminando la clase nos desconectamos y luego en 3 minutos nos volvemos a conectar para yo ya explicar lo último, que va a ser lo de las guías, que es lo más importante para sustentar el examen. Ok. Muy bien. Nos quedamos en el inciso A, Grecia. Sí. Okay. Nos quedamos en Islas Egeo. Ajá, se estableció en el mar Egeo. Sí. Yo me quedé en economía. En economía. Es que, bueno, usted dijo que empezaron a migrarse gente de Asia y de África y que los utilizaban como esclavos. Sí, empezó en aquel entonces, es que hay mucha información, compañeros, entonces sí trato de simplificar lo más importante para efectos de que ustedes puedan ir contestando la guía y eso es lo que se va a sustentar, ¿verdad? Porque por fechas, personajes, acontecimientos, lugares, pues los puedo llenar de información, pero lo importante es lo que venga en la guía. Muy bien. Continuamos. Se estableció este imperio en el mar Egeo. Egeo. Muy bien. Su principal capital fue Atenas. Su imperio empezó a decaer por las constantes migraciones y tradiciones que se mezclaron en aquella época y dio como pie a la pérdida de identidad. También vamos a tener como una de las principales características ponemos Esparta. Que era una de por la guerra de los Perseos, ¿no? Que había atacado a Esparta, que le pidió ayuda a Grecia. Sí, yo tengo entendido. Sí, yo estoy dando las características. Obviamente podemos hablar de Esparta toda 40 minutos, ¿verdad? Pero estoy dando características. Esparta. Principal. Sí, es una de las ciudades que tenían como característica ser guerreros. Y ellos
se dividieron para formar parte a otras ciudades como Jerusia, con G de gato, Jerusia y con S de sal. Rusia. Jerusia, donde su población estaba integrada por personas mayores de 60 años, coma, o punto y coma, Apella, Apella, con doble L. Ella. Apella y Éforos. Éforos. Muy bien. Por último, les voy a dar una última característica. Atenas era una sociedad oligárquica. ¿Perdón? Atenas era una sociedad oligárquica. Y comercial. Los voy a enredar con más información. Significa que esa ciudad tenía ya diversos poderes y representaciones de sus ciudadanos. Hasta ahí le vamos a dejar. Yo que sepa, ahí fue en Grecia y Atenas fue donde empezó la democracia, ¿no? Sí, empieza a dar tintes de democracia, tintes, pero en sí cuando veamos las otras culturas, la romana y más que todo la francesa, es a donde vamos a ver cómo explota la democracia. Es decir, el gobierno está sustentado por la decisión del pueblo. ¿Me explico? Ahí vamos para allá. Bueno, hasta ahí dejamos de Grecia para que nos llenemos de tanta información. Continuamos con Roma. Inciso B. Sí, inciso B, Roma. Según la historia, Roma fue fundada por Rómulo y Remo. Rómulo Rómulo y Remo. y Remo. En el año 753 antes de Cristo. Y su sistema da inicio con la República. ¿Entendemos qué es una república, compañeros? Cuando lo vieron en secundaria. República está integrada, es toda una nación integrada por diversos estados que se manejan de manera autónoma. México es una república porque sus estados se manejan de una manera soberana y autónoma.
Es algo que Maestro, también anotamos eso. ¿Perdón? También anotamos sobre qué es república, por si acaso, Sí. como un pie de nota. Sí, república es un territorio integrado por diversos estados. Y cada estado va a ser soberano y autónomo. Así es como se integra una república. Pero en Roma existía la figura del emperador. No se nos olvide. Roma, compañeros, ¿sí recuerdan lo que era Roma? Roma se extendió por casi toda Europa, el norte de África, Asia, y era uno de los imperios más poderosos de aquella época. En él, otra de las características principales, nacen las leyes, crean las leyes. Toda la estructura legal que actualmente tiene el mundo está sustentada en las leyes que creó el Imperio Romano. Interesante dato. Pero a medida en que Roma se iba extendiendo, siempre se encontraba grupos opositores a su sistema de gobierno. A pesar de que era una república y encontrábamos gente que sostenía su integración a base de leyes, el emperador tenía siempre sus enemigos. Y esos enemigos vamos a ir anotándolos para saber cuáles eran los que ellos tenían que enfrentar. La dinastía número 1, dinastía Julio-Claudia. Número 2, Flavia, con B de violín. ¿Cómo? Perdón. Flavia. Número 2, la dinastía Flavia. Número 3, la dinastía Antonina. Número 4, la dinastía Severa. En estas épocas, compañeros, tuvieron diversas invasiones el Imperio Romano, puesto que había grupos opositores, como lo estábamos mencionando, y entre ellos eran como grupos opositores, 2 puntos. Inciso A, los visigodos. ¿Cómo, perdón? Los visigodos. Inciso B, los anglo y sajones. ¿Qué? Sí, ya ven cómo se estructura la palabra. Anglo y sajones. En nuestra época les llamamos anglosajones, a los que son ingleses, los de descendencia de estadounidenses. Inciso C, los suevos, como suaves, pero es E en vez de A, suevos, coma,
vándalos, y alanos. Por eso cuando dicen vandalizaron la calle, es porque era un grupo opositor guerrero al Imperio Romano. ¿Me explico? Por eso dicen vándalos, porque era un grupo guerrero en aquella época del Imperio Romano que se oponía al imperio y a las leyes. Por último, con H, los unos, con N. ¿Unos? Unos, con H. Los unos, como Atila, Haz de cuenta el número 1, pero con H. ¿sí? Ok. Como aquella leyenda de Atila el Uno, que era enemigo de China. Exacto. Muy bien. Como otra característica del Imperio Romano, el último emperador fue Rómulo Augusto. Muy bien. Terminamos este tema y entramos al capítulo número 2 con el siguiente tema, ideas de la Ilustración. Aquí, compañeros, les voy a dejar a ustedes la investigación de este tema. Quiero ideas básicas, unas 5 ideas de lo que era la Ilustración. Pero recuerdan al principio de la clase lo que hablábamos acerca de la Ilustración. El hombre, en aquel entonces, su naturaleza es someter al hombre. El hombre era bárbaro. El hombre no tenía principios, no tenía cultura. El hombre no tenía moral, ética. Empezaba a haber ya una idea de cómo tener considerado principios propios como seres humanos. El respeto, la ayuda mutua, la tolerancia, la razón, la bondad, la moral, etcétera. Todos esos principios empezaban a tratar de establecer un arraigo en la humanidad. El hombre tenía la necesidad de conocer, más que invadir, más que asesinar, más que robar. El hombre tenía ya que superar esa etapa y era a través del conocimiento. ¿Qué está pasando el día de hoy, compañeros? En este sistema de gobierno en México que estamos actualmente, sí sería prudente conocer bajo qué teoría se está llevando a cabo esta cuarta transformación. Podemos encontrar que esta transformación está bajo la teoría utilitaria. ¿Sí, compañeros? ¿Sí me escucharon? Sí, sí. El soporte de la cuarta transformación está basada bajo la teoría utilitaria, que la pueden investigar ustedes para tener una idea clara de lo que está llevando este nuevo régimen aquí en el país. Pero volviendo al tema acerca de las ideas de ilustración, encontramos que nacen nuevas ciencias y nuevas materias por la cual el ser humano se trata de preocupar por el origen que tiene la humanidad. El hombre, como lo que estamos haciendo, es buscar una moral, una ética, una nueva idea de principios y un razonamiento propio del conocimiento y de la existencia, dejando a un lado los aspectos económicos para centrarnos en lo que es
la razón de la existencia de la humanidad y de la sociedad. ¿Nos vamos bien entendiendo? Como principales características les voy a dar esta idea de este tema. Las principales características es el optimismo. Progreso humano. ¿Cómo, perdón? Sí, la primera característica de esta época o de este periodo es el optimismo, Sí. el progreso humano, creación de un sistema de gobierno, nacimiento de la democracia, una soberanía popular, la libertad, la fraternidad, la tolerancia, y un término muy importante, el laicismo. Lai, con I latina, laicismo, que consiste en la independencia de una sociedad con la Iglesia. ¿Sí me explico, compañeros? Aquí, estas revoluciones ideológicas que empieza a tener la humanidad dan cambios importantes en una estructura de la sociedad. Ya no tanto es el razonamiento que me da la Iglesia o la influencia que tenía la religión católica en la humanidad, sino que también ya el hombre empieza a despertar con ideas sociales y revolucionarias. ¿Me explico? Ya el hombre empieza a pensar y ya no es tan fácil controlarlo. Por eso, en las sociedades, y en este caso en Latinoamérica, es muy importante que las sociedades estén sumergidas en ciertas ideas o distraídas de ciertas ideas para que la gente no piense y se encharquen únicamente, bueno, perdón por la expresión encharquen, y se sometan a lo que diga en la estructura gubernamental. Y en este caso, muchos de nosotros como apasionados de la historia y de las ciencias, pues nos da una pauta de conocer el porqué de las explicaciones de mucha gente. Ahí es donde una sociedad se vuelve más revolucionaria que otras. Entre más usted conozca, compañero, eso sí se lo digo como fuera de clase, entre más conozca, más dependiente va a ser del sector económico. Entre más conozca, se vuelve usted menos emprendedor. Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene ideas más revolucionarias y lo hace ser poco definido a la dependencia económica. Si usted conoce más, si sabe más, le va a ser más difícil emprender un negocio, porque usted tiene información de muchos lados y usted conoce muchos aspectos. Cuando usted se centra en una sola idea y sabe, por eso es muy importante lo que dice el gobierno, usted debe de tener ya sus objetivos establecidos para poder llevar a cabo ser un emprendedor. Y dentro de ser emprendedor, al rato, más adelante, vamos a ver las disciplinas que va a nacer con el hecho de ser emprendedor. Tiene que usted ir estudiando para poder dedicarse a lo que usted más desea, que es tener su propia empresa.
Continuamos. Les voy a dejar, compañeros, también para que me estudien cuáles son los principales ideólogos de la Ilustración. Número 1, Charles Louis Secondant. C con S, como si fuera el segundo, Secondant, D-A-N-T. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, claro. Charles Louis Secondant, con S, Secondant. Número 2, Thomas Hobbes, H-O-B-B, con doble B, E-S. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Número 3, John Locke, L-O-C, cada kilo, E. John Locke. John Locke. Número 4. Sí. Juan Jacobo Rousseau. R-O-U-S-S-E-A-U. Número 5. Francois o Francisco Francois Voltaire. V-O-L-T-A-I latina R-E. Y el último, Adam Smith. S-M I latina T-H. ¿El cuarto cuál era, perdón? ¿Perdón? ¿El cuarto? Ups. El cuarto fue, a ver, déjenme ver. Rousseau. Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo. Juan Jacobo Rousseau. Ok, gracias. Muy bien. Continuamos, compañeros, cerramos el tema y dentro del capítulo 2 que estamos viendo, pasamos al capítulo 2, que es la independencia de las 13 colonias. No escribamos las 13 colonias que prácticamente es lo que integra lo que hoy en día inició los Estados Unidos. Recordemos que en Norteamérica, ya una vez que fue descubierta, en lo que viene siendo Canadá, hubo los enfrentamientos entre ingleses y franceses por la disputa del territorio canadiense, lo que hoy es Canadá. Gran parte de estos conflictos bélicos surgieron en base para poder colonizar todo lo que es el continente americano.
Pero las batallas que sostenían estas 12 naciones llevó a cabo un desprendimiento de lo que es la cultura francesa en el continente americano. Así que Francia fue expulsada por los ingleses e Inglaterra fue la que tomó como posesión de esa nación, dando como paso a la República de Quebec. Posteriormente, Inglaterra se expandió por todo lo que es al sur del continente americano, dando como inicio a las 13 principales estados que integraban lo que hoy en día es la Unión Americana. Para poder ir adelantando el tema, me van a investigar cuáles son esas 13 colonias. ¿13 o 3? 13, son 13 colonias. 13 colonias. Empezamos desde Nueva York hasta las Carolinas del Sur, ¿verdad? Entonces, ahí es... ¿Pero entonces de qué estado o de qué lugar? ¿Perdón? O sea, ¿de qué época o de qué lugar o son de...? Nada más me investiga el nombre de las 13 colonias, nada más. ¿Pero de qué época o cómo? Sí, estamos en el tema de las 13 colonias de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando empezaba Estados Unidos. Ah, de acuerdo. ¿Sí? Ahí usted va a encontrar a Delaware, va a encontrar a Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, etc. Pero son 13. De esas 13 colonias, compañeros, surgen las ideas de todos esos idealistas que mencionamos, Adam Smith, Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, etc. Y ellos empiezan a tener una idea sobre lo que es una nueva nación independiente. Obviamente la corona de Inglaterra no estaba muy conforme de las ideas que tenía estas nuevas civilizaciones, en este caso, los nuevos colonos. Y ellos empezaron a defender sus territorios y sus ideas sobre una nación fuera de lo que era la colonia europea, en este caso la colonia inglesa. Ahí es donde se enfrentaron nuevamente Inglaterra. Fíjense, ¿dónde venía Inglaterra a hacer sus conquistas y sus guerras al continente americano? Una vez expulsada Francia de América, Inglaterra tomaba ya un control y un dominio pleno de lo que venía siendo lo que es el norte de América. Por su parte, el sur era una colonia prácticamente del Imperio Español. Entonces, como gran parte del continente lo tenía sometido el Imperio Español, Inglaterra no se iba a enfrentar a los españoles, pues por lo mismo de los aspectos de la economía. A pesar de que España tenía una economía muy empobrecida y basaba su riqueza en lo que podía extraer del continente americano para poder pagar sus deudas con las otras naciones europeas. En este caso, compañeros, nacen las ideas de una vida libre por parte de los Estados Unidos y es así como logra su independencia y formar una nueva nación de las 13 naciones. Hasta ahí vamos a dejar las características de las 13 naciones. Estamos viendo que es mucha la historia, pero esto es lo básico para que ustedes sepan de lo que viene siendo la cultura de las ideas en la independencia. Posteriormente, compañeros, Inglaterra pierde sus colonias en América y ellos empiezan a formar una nueva revolución que es la industria económica. La industria económica con la revolución industrial. Y como nosotros nos planteábamos al inicio de la clase, que el poder político radicaba en una sola persona, sustentada con un poder divino, que era la Iglesia Católica. Pero surgía otro nuevo poder, y es el poder económico, que es el que va a dar inicio a un nuevo sistema
de gobierno: poder político, poder religioso y el poder económico. ¿Sí me explico, compañeros? Ahí es a donde empieza a formarse un sistema político actual regido por la economía, la divinidad y el orden político. Muy bien. Terminamos este tema y nos pasamos al tema al capítulo número 3, que es la Revolución Francesa. Muy bien, vamos a anotar la Revolución Francesa de 1789 y el Imperio de Napoleón. ¿De 1900 qué? 1789 ¿Qué? y el Imperio de Napoleón. Ah, ok, gracias. Ese es el último tema que vamos a ver el día de hoy, compañeros, para efectos de ir cerrando la clase. Como les digo, antes de que termine la clase de explicar esto, vamos a hacer una pausa de 2-3 minutos y nos volvemos a conectar para efectos de explicarle cómo vamos a resolver la guía. Y esa guía va a ser la que ustedes tienen que estudiar para presentar esta materia. No nos vamos a ir con otros temas, con lo que estamos dando en la guía. ¿Sí? Muy bien. Ahora, déjenme terminar esta clase, esta parte, en la Revolución Francesa. Lo que dijo el compañero es muy importante. ¿Cuándo nace la democracia? La democracia significa que el poder está soportado por el pueblo. Eso significa democracia. Demo, población. Gracia, forma de gobernar. La forma de gobernar radica en el pueblo. Entonces, en aquel entonces, Francia estaba sustentada por un imperio, el imperio francés, y era el rey el que estaba dominando. En aquel entonces era Luis XVI, junto con su esposa María Antonieta. Pero ellos tienen un estilo de gobernar que perdieron varias colonias en América, perdieron varias colonias en África. Entonces su gobierno estaba tambaleándose por la desigualdad social que existía en Francia. Entonces, Francia estaba prácticamente oprimida en una economía baja para el pueblo, y el pueblo hace que empiece a revolucionarse. Derroca al rey, derrocan a la reina, y el pueblo toma el control para así formar el primer gobierno en el mundo que establece una democracia. Es decir, el pueblo crea su propio gobierno a través de un representante, que es el presidente de aquel entonces, se va rigiendo como el representante de la sociedad, presidente, la Cámara Legislativa y el Poder Judicial. Y esa es la nueva forma de gobierno que Francia tiene para poder enfrentar una nueva nación. No es como Inglaterra, ¿verdad? Que Inglaterra está sobre un rey, todavía una reina, en este caso, y tiene como una representación para que no lo vayan a quitar a ella.